Buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión de esta Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, que tenía en sus dos primeros puntos de orden del día, como acordamos en la reunión de mesa y portavoces, la comparecencia del ministro de Hacienda a petición del Grupo Socialista y del Grupo de Esquerra Republicana. Y después, bueno, vamos a desarrollar el orden del día también con tres iniciativas, tres PNL de distintos grupos políticos. El pasado día 15 se nos notificó por parte del Ministerio de la Presidencia que el ministro no iba a comparecer en esta comisión, como ya adivinábamos. Y, bueno, pues en cualquier caso, siguiendo el mismo criterio que se ha seguido en el Pleno y en otras comisiones cuando ha habido una incomparecencia por parte de la autoridad convocada, lo que sí voy a dar son 3 minutos a cada grupo para que pueda hacer la reflexión que estimen conveniente. Y lo vamos a hacer primero en el mismo orden de las solicitudes de comparecencia. En este caso intervendría en primer lugar el Grupo Socialista, Esquerra Republicana, y después seguimos de menor a mayor, igual que hemos hecho en otras ocasiones. Por tanto, en nombre del Grupo Socialista tiene la palabra don Julián López. Muy bien, muchas gracias, señor presidente. Señorías, el pasado viernes, tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera, compareció el señor Montoro en rueda de prensa y, a preguntas de un periodista, afirmó que los papeles de Panamá son, y voy a citarlo textualmente, una circunstancia que se está produciendo que no tiene nada que ver con la acción del Gobierno. A mí esta declaración, esta afirmación del ministro me parece sorprendente e incluso alarmante, porque uno podría concluir, a la luz de dicha afirmación, que el Gobierno no está haciendo nada, que no ha habido ninguna reacción ante la publicación de los llamados papeles de Panamá. Claro, si el ministro de Hacienda estuviera hoy sentado aquí, le podríamos preguntar qué ha estado haciendo la Administración tributaria desde que salieron a la luz los papeles conocidos como papeles de Panamá, suponiendo que haya hecho algo. Le podríamos preguntar si ha iniciado alguna actuación, cuántas actuaciones, con qué criterio, y también podríamos pedirle que nos explicara si las autoridades panameñas han cumplido con ese convenio de intercambio de información fiscal que entró en vigor en julio de 2011 y a raíz del cual Panamá salió de la lista de paraísos fiscales, porque no salió porque sí, salió porque al firmar el convenio de intercambio de información fiscal ya no cumplía, digamos, los requisitos para ser considerado paraíso fiscal. Claro, si las autoridades panameñas han cumplido con lo establecido en ese convenio, podríamos preguntarle al ministro qué ha hecho la Administración tributaria con la información que ha recibido en virtud de ese convenio. Y si nos contestase que las autoridades panameñas no han cumplido, le podríamos preguntar por qué no se ha exigido el cumplimiento de lo establecido en el convenio. En tal caso, nos gustaría saber también si la Administración considera, si el Gobierno español considera que las autoridades panameñas no han cumplido, si se va a plantear integrar de nuevo a Panamá en la lista de paraísos fiscales, como, por ejemplo, acaba de hacer el Gobierno galo, que le envió en el mes de diciembre un documento a las autoridades panameñas advirtiendo de que si no cumplía con lo establecido en el convenio, reincorporaría a Panamá a la lista de paraísos fiscales. La verdad es que sabemos más de lo que ha hecho el Gobierno francés que de lo que ha hecho el Gobierno español, lo cual no deja de ser paradójico. Pero es que, además, la aparición de estos llamados papeles de Panamá ha vuelto a poner sobre la mesa esa amnistía fiscal que, sin duda, hirió la conciencia fiscal de muchos contribuyentes que precisamente estas semanas están cumpliendo con sus obligaciones tributarias, pero contribuyentes que se sintieron decepcionados cuando se aprobó la amnistía fiscal, porque en vez de perseguir y castigar a los defraudadores, lo que se hizo fue ofrecerles nuevas oportunidades mucho más favorables que las que se ofrecían a los contribuyentes cumplidores. Podríamos preguntarle también al ministro por qué oculta la relación de sociedades extranjeras regularizadas gracias a la amnistía que le ha solicitado al Ministerio un medio de comunicación y que hay una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el sentido de que el Ministerio debería entregarle esa relación de sociedades extranjeras. Podríamos preguntarle qué volumen de capital ha sido situado en Panamá por personas físicas y sociedades españolas. Y también le preguntaríamos cuántas de dichas personas y en qué cuantía
se acogieron a la amnistía fiscal que fue aprobada por el Gobierno en la pasada legislatura. Tiene que terminar, señor. Sí, acabo ya, señor presidente. Mi grupo ya dijo que esa amnistía fiscal no era más que una pasarela para defraudadores y que podría provocar incluso que fuera también una pasarela para el blanqueo de capitales. Por tanto, es una lástima que la ausencia, una vez más, del Gobierno en esta Cámara impida conocer una información que ha generado, sin duda, alarma y preocupación social. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor López. En nombre del Grupo de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Capella. Gracias, presidente. Bien, en primer lugar, lamentar la incomparecencia del ministro Montoro para dar explicaciones en relación a los papeles de Panamá. Y es evidente que existe un interés general, que la ciudadanía desea que se le den explicaciones sobre estos papeles que van apareciendo en cuentagotas y que van apareciendo nombres en los medios de comunicación en relación a depósitos bancarios en Panamá. Y tienen un interés no únicamente particular en relación a cada una de las personas que aparecen o parece ser que tienen depósitos en Panamá, sino que tiene interés general en atención a que iniciamos la campaña de la renta y aparecen o se publica en medios de comunicación la existencia de estos depósitos bancarios. Tiene que ver con el mensaje que desde los gobiernos y, por tanto, desde las instituciones democráticas debe emitirse. No únicamente es un elemento de pedagogía. Cuesta mucho exigir a la ciudadanía que cumpla con las leyes cuando existe una sospecha generalizada que aquellos que aparecen o cuyos nombres van apareciendo en cuentagotas en los medios de comunicación, parece ser que algunos de ellos no cumplieron o no han cumplido con sus obligaciones, o parece ser, presuntamente, no han cumplido con sus obligaciones tributarias. Nulo respeto también con estas incomparecencias a las que nos viene o nos tiene acostumbrados el Gobierno del Estado español, el Gobierno, y en este caso el Gobierno del Partido Popular, que es el partido que da apoyo al Gobierno del Estado español. Nulo respeto a las instituciones democráticas. Es decir, ustedes se llenan la boca de soberanía popular, de lo que dice la Constitución, pero a la hora de ejercer las obligaciones que no son propias como representantes de esta soberanía popular, pues la callada por respuesta incomparecen en aquellos espacios y lugares que deberían ocupar y dar explicaciones, porque lo que está pasando, pues muy normal, no debe ser y no es. Y desde Esquerra Republicana así lo consideramos. Entendemos que la obligación de un Gobierno, habida cuenta que para lo que les conviene los ministros comparecen para dar explicaciones sobre aquello que les conviene o que pretenden disfrazar para que no entremos a indagar sobre lo que realmente acaece. Por tanto, no entendemos esta manifiesta voluntad de ocultarse cuando se trata de dar explicaciones que en algún caso no pueden obviar. Entre otras cosas, por ejemplo, alguna explicación en relación al ministro dimitido, señor Soria, que es evidente que a la ciudadanía le preocupa y le ocupa. En todo caso, ya sabemos cómo se las juegan ustedes en materia de transparencia, a pesar de haber aprobado una ley de transparencia que deja mucho que desear. En todo caso, manifestar nuestra disconformidad con el proceder del Gobierno del Estado español, entre otras cosas, porque ya nos tiene acostumbrados a no dar explicaciones cuando toca. Gracias. Muchas gracias, señora Capella. En nombre del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Aggi. Muchísimas gracias, señor presidente. Señorías, muy buenos días. Bueno, espero no agotar los 3 minutos que me corresponden para citar dos asuntos. Uno en relación, efectivamente, a la petición del Partido Socialista a la comparecencia del señor Cristóbal Montoro en relación a… Bueno, queremos destacar como Unión del Pueblo Navarro y, en este caso, como Grupo Mixto, el hartazgo de la sociedad, de la ciudadanía en general, en relación a esa evasión o ese supuesto fraude de ley, ¿no? O evasión, insisto, de capital. Creo que los partidos políticos, por encima de ideología, tenemos una responsabilidad y en esta Cámara tenemos que luchar contra ello y, por tanto, lo que pedimos, que creo que había habido en ese sentido, bueno, pues algunas iniciativas, es un gran pacto de Estado para la lucha contra el fraude, además de manera eficiente y eficaz. Y, en segundo lugar, en relación a la comparecencia o no del señor ministro de Hacienda, decirle que, bueno, aquí
con una doble vertiente. Una, en el plano jurídico, como bien saben, señorías, ya existe un precedente en la Junta de Andalucía en relación a un informe que dice que no es, que interpreta que efectivamente no es necesaria o que no existe esa obligatoriedad de asistir o de comparecer en un gobierno en funciones. Y luego el otro plano, el plano político, en el cual la Unión de Pueblo Navarro tiene muy clara que, más allá de un problema de asistir por parte del Gobierno central, creo que es una magnífica oportunidad por parte del Grupo Popular, que es quien sustenta al Gobierno central, en venir a rendir cuentas en materia en asuntos como el que hoy era la petición del Partido Socialista, y que entendemos que debieran, insisto, verlo como una oportunidad política el asistir a este tipo de comparecencias. Gracias, señor Allí. Tenía yo aquí anotado al señor Azpiazu, pero no lo veo. Del Grupo Vasco no hay ningún sustituto en este caso. Pasamos entonces al Grupo Parlamentario Catalán. Señor Bel, por favor. Muchas gracias, presidente. También brevemente, evidentemente nuestro grupo lamenta la no comparecencia del ministro Montoro, que, dicho sea de paso, ha sido seguramente el ministro que más ha comparecido a las dos cámaras a lo largo de la última legislatura, pero la verdad es que hoy no está aquí. Y ya me avanzo al argumento. Eso no tiene que ver con lo que ha pasado en Cataluña recientemente. Nunca el Parlament de Cataluña ha emitido ninguna convocatoria para ningún conseller que no haya comparecido. Nunca. Por tanto, no se esfuercen en decir que esto pasó en Cataluña. Ninguna comisión del Parlament, ni el mismo Parlament, citó a ningún conseller en funciones. Por tanto, no es una situación equiparable. Y en relación al hacer de los papeles de Panamá, ya les avanzo que esto intuyo que va a tener mucho recorrido, porque evidentemente pues esto quien lo saca a la luz es un consorcio de periodistas y lo van a gestionar pues a lo largo del tiempo con todos sus intereses. Por tanto, ya les avanzo que mi grupo va a pedir la comparecencia del ministro o la ministra futura durante los próximos meses, porque hay muchos temas a clarificar. Evidentemente, algunos son los que se han fijado aquí. Nosotros entendemos que va a proceder la revisión de que Panamá esté o no esté en la lista de paraísos fiscales, y entendemos que quizá no lo debemos circunscribir solo a Panamá. Se habrá que hacer un replanteamiento global respecto a qué se debe considerar en España, en el pleno siglo XXI, un paraíso fiscal o no, más allá de que entendemos que, como mínimo, esto sería una gestión que se debía hacer en el ámbito comunitario, pero como armonizar en este sentido va a ser muy complicado, lo vamos a plantear en sede parlamentaria aquí en el Congreso y en el Senado. Y también hay que establecer claramente qué es lo que está haciendo desde el minuto cero, aparte de las declaraciones que hemos visto en la prensa. Es decir, el ministro da explicaciones en la prensa, pero no da explicaciones en sede parlamentaria sobre la actividad que tiene que desarrollar la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Habrá que ver cómo está gestionando esta información, qué comprobaciones se están haciendo, si responden a un método, si responden a una intuición, y el resultado de todas estas actividades de investigación y comprobación. Por tanto, lamentar que hoy no tengamos explicación del Gobierno, lamentar que el Gobierno se esté explicando en los periódicos, las televisiones y las radios y no se pueda explicar al respecto en sede parlamentaria, y emplazarles para de aquí unos meses, si la legislatura termina, y para aquí unas semanas, si no termina, a una nueva comparecencia del ministro o ministra de Hacienda al respecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Bel. En nombre del Grupo de Ciudadanos tiene la palabra el señor de la Torre. Gracias, señor presidente. Señorías, bueno, ayer tuvimos la incomparecencia de todo el Gobierno ante el Parlamento, un Gobierno que no se quiere someter a control, de acuerdo con lo que marca el artículo 66 de la Constitución, y ayer se dijeron muchas cosas sobre si el Gobierno efectivamente pues le paga el sueldo por trabajar y, desde luego, no informa a los ciudadanos y no se somete a control. Respecto a la comparecencia de hoy del ministro Montoro, me parece particularmente relevante esta incomparecencia, porque
si el amparo o la excusa que se ha buscado en esta cuestión es el despacho ordinario de los asuntos públicos, nos encontramos ante la mayor revelación de datos nunca vistos en paraísos fiscales, es decir, ante muy graves casos de fraude y de blanqueo de capitales, y el Gobierno, vía la incomparecencia, nos está diciendo que no hace nada, que se limita al despacho ordinario. Y esto, pues, me parece que es de una gravedad insólita, especialmente porque por dos razones. En primer término, porque la amnistía fiscal del Gobierno permitió perdonar las deudas tributarias y en la práctica, como hemos visto precisamente por los papeles de Panamá, había temas muy graves también de corrupción y, por tanto, no se ha perseguido el blanqueo de capitales y no se ha perseguido la corrupción en esta cuestión, y nos hemos encontrado con que muchas de estas sociedades ya habían regularizado, y también porque aquí, en esta comisión, el pasado 16 de marzo, se votó una proposición no de ley que presentamos desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos y que obtuvo el voto favorable de todos los grupos, salvo el contrario del Partido Popular, en la cual se decían varias cosas, como por ejemplo que habría que revisar la lista de paraísos fiscales y en aquellos países que no intercambian información tributaria, que había que perseguir los 2.800 millones de euros perdonados ilegalmente en la amnistía fiscal y que había que perseguir también el blanqueo de capitales, porque parte de este dinero que se ha encontrado en sociedades offshore de Panamá está relacionado con la corrupción. Y, evidentemente, nos parece una cuestión fundamental que el ministro compareciese y explicase esta cuestión. Me sumo a los demás portavoces de que continuaremos pidiendo esta comparecencia. Y un último apunte, no solamente el pasado 16 de marzo en esta comisión, en esta Cámara, se aprobó pedir al Gobierno que revisase esta lista de paraísos fiscales para ver cuáles no colaboran con España, y lo que nos hemos encontrado es que el 18 de noviembre pasado el Gobierno firmó un acuerdo de intercambio de información con Jersey, y este es el primer paso para sacar a Jersey de la lista de paraísos fiscales. En el Consejo de Ministros que autorizó esto estaba el señor Soria. También creo que, evidentemente, ya no sería una cuestión del señor Montoro, sino del presidente, que debería comparecer y explicar esta historia de los paraísos fiscales que afecta a muchos ministerios, singularmente el de Hacienda, pero también al de Interior, a través del Comité de Prevención, del acuerdo de colaboración policial con Panamá, y que excluye el blanqueo, y también en la situación en la que queda el Gobierno y cuál es la política contra paraísos fiscales. Sí, ya voy concluyendo. Concluyo. La política contra paraísos fiscales que se sigue, porque estamos firmando acuerdos con paraísos fiscales y luego la información no llega, y esto permite a muchos evasores seguir ocultando su dinero. Gracias. Gracias, señor de la Torre. Tiene la palabra en nombre de Podemos, En Común Podem y Marea, la señora Honorato. Sí, yo voy a ser también muy breve, porque bueno, parece que la intervención aquí va a ser un brindis al sol. Agradecer, en principio, como un poco todos los portavoces han manifestado, los esfuerzos y la voluntad un poco en la misma dirección de todas las fuerzas políticas para hacer lo que yo creo que nos toca, que es exigir al Gobierno, en este caso en funciones, pero nosotros, como hemos dicho mil veces, el Parlamento no lo está, exigir la rendición de cuentas y la máxima transparencia. Creo que tanto la transparencia como la rendición de cuentas son la base angular, la piedra angular de cualquier funcionamiento de Estado democrático y de derecho, y en ningún caso debemos renunciar a ella. Pero muy especialmente, además, en el tema que nos ocupa, como es el de los papeles de Panamá, que además la falta de comparecencia hoy aquí del señor Montoro no creo que sea un desprecio a nosotros, que tenemos la obligación de estar, de venir y de trabajar, sino es un desprecio a todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, a todos los contribuyentes que de forma puntual, honrada y honesta cumplen con sus obligaciones. Creo que todos ellos se merecen una explicación por parte del ministro en funciones de Hacienda. Porque además es un tema, como te señalaba también otro portavoz, que levanta absoluta alarma social, porque es un tema que merma las capacidades de desarrollo de nuestra sociedad. Y lo único que queríamos además hoy era hacerle preguntas para las que debería tener respuestas, y si no las tiene es preocupante. Preguntas tales como qué investigaciones se han desarrollado y se han puesto en marcha, qué medios se están poniendo al alcance para estas investigaciones, qué capital de origen español está implicado, en qué situación de regularización fiscal se encuentra este capital aquí, en España,
o si conoce el Gobierno las cantidades posiblemente defraudadas y cuál sería el coste para las arcas públicas, entre otras de las cuestiones que podría responder hoy aquí, debería responder hoy aquí el señor Montoro. Pero parece que prefieren mantenerse en el oscurantismo. Creemos que eso no hace ningún bien a la sociedad ni ningún bien a la democracia y, por supuesto, seguiremos exigiendo esa rendición de cuentas y ese control a la actividad del Gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Honorato. En nombre del Grupo Popular tiene la palabra el señor Fernández de Moya. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, yo voy a empezar dando lectura al informe de la Secretaría General del Congreso de los Diputados, a quien precisamente se le solicitó informe acerca de la ausencia de lo que significaba el debate concretamente de investidura, que un presidente no tuviera la confianza de la Cámara y, por lo tanto, cuáles eran las funciones de control a las que quedaba sometida una Cámara que todavía no ha investido al presidente del Gobierno. Cito textualmente. En consecuencia, rota la relación fiduciaria entre Gobierno y Parlamento como consecuencia de la disolución de las cámaras y la celebración de las elecciones, la primera tarea del nuevo Congreso de los Diputados es la investidura del presidente del Gobierno para limitar la prorrogatio de un Gobierno en funciones, pues el sistema parlamentario exige la exigencia de dos sujetos, Gobierno y Parlamento, plenamente investidos de sus facultades. Remite al artículo 99 de la Constitución española y, señorías, pongan especial atención a la sentencia del Tribunal Supremo de 2 de febrero de 2005. En esta sentencia, el Tribunal Supremo pone de manifiesto lo siguiente. La relación de confianza que le habilita para ejercer la dirección política que el artículo 97 de la Constitución le atribuye le ha convertido en un órgano cuya composición debe variar necesariamente en el curso de un proceso constitucionalmente regulado, de una duración necesariamente limitada en el tiempo del que surgirá una nueva relación de confianza y un nuevo Gobierno. El fundamento jurídico noveno del Supremo dice que ha de entenderse por despacho ordinario de los asuntos públicos. Ese despacho no es el que no comporta valoraciones políticas o no implica ejercicio de la discrecionalidad. Tampoco el que versa sobre decisiones no legislativas, sino el que no se traduce en actos de orientación política. Por lo tanto, tal y como ha citado el presidente, y este es el escrito, está rota la relación de confianza entre el Gobierno y el Congreso de los Diputados actual. Pero, señorías, yo lo que no voy a aceptar es cinismo y demagogia, y menos del Partido Socialista y de Ciudadanos, que gobiernan en Andalucía. Les va a contestar el letrado del Parlamento de Andalucía, no les va a contestar este portavoz. Un informe para una situación idéntica que se vivió en mi tierra, porque Susana Díaz, hasta 3 meses pasadas las elecciones, no consiguió ser investida presidenta de la Junta de Andalucía. El informe del letrado mayor del Parlamento de Andalucía. Conclusión primera. Es curioso que ni PSOE ni Ciudadanos saquen este informe, pero yo sí lo saco. El Parlamento de Andalucía no puede desarrollar en su integridad en pleno y comisión las funciones que le son atribuidas constitucional y estatutariamente hasta la constitución del nuevo Consejo de Gobierno. Y punto quinto. No pueden desarrollar con plenitud las funciones que reglamentariamente les corresponden, pues es evidente, por ejemplo, que no cabe controlar, salvo excepcionales supuestos, la acción de un Gobierno que se limita a la gestión ordinaria. Ya está bien de cinismo, de despeñaperros para arriba, pero de despeñaperros para abajo aplicamos otra vara de medir. Y al Partido Socialista, cuando usted quiera, hablamos de las amnistías fiscales del 84, del 91, de la lista Falciani de cómo Zapatero avisó a defraudadores para que no hubiera procedimiento de inspección, sino declaraciones complementarias, y también de cómo el Partido Socialista sacó a Panamá de la lista de paraísos fiscales en julio de 2011. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Bueno, pasamos al punto tercero, porque los dos primeros eran los de la